¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vuelo. Es un gusto poder conversar con ustedes el día de hoy y vamos a abrir el programa con Carlos Rivera, jefe del área legal del IDL, para hablar de este y otros casos que involucran a la justicia y extendernos sobre algunos detalles de derechos humanos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un buen día, Raúl. Un gusto de conversar contigo nuevamente. Tu primera impresión por esta resolución del Poder Judicial chileno, me dices que has comenzado a leerla, que la tienes avanzada y que es bastante contundente. Sí, ojo que es un dictamen del fiscal supremo chileno. Eh, Ajá, Efectivamente, lo que he podido revisar del documento, que tiene más de 60 páginas, es primero una precisión sobre los acontecimientos. Efectivamente, es probable que de la media docena de casos sobre los cuales la Fiscalía Suprema chilena está recomendando que se acepte la extradición. De hecho, el caso del tráfico de armas hacia las FARC es probablemente uno de los más conocidos y a su vez más graves. Pero ojo, también está el caso de las esterilizaciones forzadas, que es un crimen sí. contra los derechos humanos. Y cuatro otros casos más que comprende muertes en el penal de Castro Castro y muertes en la ejecución del rescate a los rehenes en la casa del embajador japonés. Y aparte otros dos casos más, el caso Ventosilla del año 92. Por lo tanto, de nuevo, Fujimori entra a la palestra de la discusión judicial, no en Perú, sino en Chile, ciertamente como consecuencia de las solicitudes formuladas en 6 procesos desde hace varios años atrás y que finalmente, creo yo, el sistema de justicia penal chileno ha decidido, como ocurrió ya el año 95 o 2005-2007, juntarlos en una sola petición para emitir un solo pronunciamiento en conjunto. Y creo que la solvencia con la que la Fiscalía chilena está dando cuenta de la existencia no solamente del cumplimiento de ciertos principios elementales, es decir, la doble incriminación, ¿no es cierto?, que los hechos no estén prescritos, sino que, como ya conocemos en el caso chileno, que es un sistema de justicia que cuando se activa un proceso de extradición, lo que hace es exigir una calidad de prueba lo suficientemente elevada casi para un juicio. Ese dato lo Claro. verificamos en los procesos de extradición por los temas de derechos humanos. El sistema judicial chileno es muy exigente, pero aún así la Fiscalía Suprema da cuenta de la existencia suficiente de pruebas en relación a cada uno de los acontecimientos Bueno, sobre es los que cuales no, se no nos pronunció. olvidemos de un hecho que fue histórico en su momento. Esta extradición, Alberto Fujimori rompió una larga tradición de impunidad de presidentes prófugos. Sí, y en Chile específicamente, recordemos el juzgamiento que se había hecho, se iniciado en Argentina contra Saúl Mene, justamente por el tema de las armas, ¿no es Sí, cierto? Y temas de corrupción en Chile fue simplemente sepultado. Por eso recordemos que cuando Fujimori se inicia el procedimiento de extradición, contrata al mismo abogado, cosa que en realidad no le trajo ningún buen resultado, ¿no? Pero aquí lo que falta es un paso fundamental, el pronunciamiento de la Sala Penal del Poder Suprema de la Judicial. Corte Suprema de Chile, pero me parece que por lo que leo en el documento y por la evidencia que ha logrado enviar Perú, me parece que la decisión de la Suprema chilena va a ser categórica en el sentido de autorizar la ampliación. Ojo, Raúl, que hay un elemento fundamental. Varios de esos juicios ya han concluido respecto de otros Sí, acusados. Tú lo mencionabas, el caso de tráfico de armas de las FARC. Montesinos está condenado, ¿no es cierto? Por lo tanto, la calidad de la prueba que Perú debe haber hecho llegar a Chile es una prueba no suficiente para abrir una investigación, sino para concluir una investigación, ¿no es cierto? Y determinar responsabilidades. Eso me parece que probablemente se vaya a resolver en los próximos 6 meses, ¿no es cierto? Y seguramente, de nuevo, Fujimori va a estar sumamente complicado y comprometido en el procesamiento de otros 6 casos, por lo menos la mitad de ellos vinculados a graves crímenes contra los derechos humanos, que ya en esta oportunidad la Fiscalía Suprema califica como crímenes de lesa humanidad, ¿no? ajá. Ahora, frente a esta contundencia jurídica que tú estás mencionando, solo queda una herramienta, que es la política, que es la Sí, que se ha venido empleando en los últimos tiempos en el Perú. sí, es un instrumento más político, ¿no? Ahora, eso que tú también mencionabas en tu presentación, digamos, no creo que tenga ningún tipo de efecto respecto a los jueces de la Suprema chilena, ¿no? En los que no hay ningún tipo de manejo ni cubileteo, menos proveniendo
de fuerzas políticas o de las tensiones políticas propias de esta suerte de selva que es la política peruana. Me parece que ahí la Suprema va a definir sobre evidencias y tengo la impresión de que hay evidencias lo suficientemente importantes como para que se autorice una ampliación de la extradición, ¿no? Y eso va a significar que Fujimori, que tiene la condición de procesado en todas esas causas, simplemente la autorización de la ampliación va a significar la activación de esos procesos respecto de su persona y la continuación de cada uno de ellos hasta el momento que se tome una decisión definitiva. Ahora, la dimensión de este caso es absolutamente extraordinaria, Carlos. En el 99, en el año 2000, cuando se reveló primero con esta sorpresa, esta conferencia de prensa de Fujimori con Montesinos, en la que Fujimori quiso presentar a Montesinos poco menos que como un héroe de la pacificación, se aplacó a las pocas semanas quedaba claro que en realidad lo que estaba tratando de hacer el gobierno era, de alguna manera, confundir, distraer para que no se llegara, digamos, a la verdad, que era que Montesinos en realidad había triangulado armas por 10,000 armas, muchos más dólares, por supuesto, para alimentar a una organización terrorista como eran las FARC en su momento, tomando en cuenta además que el gobierno de Fujimori tenía como uno de sus activos o como parte de su discurso la lucha contra el terrorismo. Sí, mira, es un dato irónico, pero más allá de lo irónico, es un dato absolutamente constatado en la realidad, ¿no es cierto? No estamos acá presumiendo. Primero que... No, ya Montesinos está condenado. Exactamente, hubieron múltiples investigaciones periodísticas, ¿no es cierto?, que revelaron que efectivamente lo del Plan Siberia es simplemente una suerte de maquillaje de Fujimori para limpiar el nombre de Vladimiro Montesinos y para generar una suerte de apariencia frente al escándalo que ya se había generado en ese momento con Colombia, ¿no es cierto? Porque finalmente era que una organización criminal que estaba enquistada en el Estado peruano, dirigida por el presidente y su principal asesor, eran los proveedores de armas del grupo terrorista que estaba combatiendo contra el Estado colombiano. En realidad, la imagen es simplemente brutal, ¿no es cierto? Que va a tener sus consecuencias porque, digamos, una cosa es que los fujimoristas se estén acusando, ¿no?, de proterrorista, filoterrorista, y de repente, dentro de poco, van a tener un juicio contra su líder, ¿no es cierto?, en la que la imputación es la venta de armas. Ya no se trata al terrorismo. Se trata de Fujimori como el principal responsable de esa triangulación de venta de 10,000 fusiles Kalashnikov a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y ese asunto lo vamos a ver muy pronto, ¿no? Muy pronto. Ahora, en ese sentido, la conferencia de prensa que ofrecen Fujimori y Montesinos es un argumento en contra de lo que seguramente vamos a comenzar a escuchar, que es que Montesinos hizo todo a espaldas de Fujimori. Exacto. Sí. Creo que todos recordamos esa famosa foto, ¿no?, donde Fujimori está en creo que es el Salón Tupac Amaru de Palacio, donde está Montesinos, está el general Chacón, ¿no? Creo que era ministro del Interior o de Defensa en ese momento, simplemente siendo parte de una comparsa política desarrollada y ejecutada por Fujimori, que bajo ninguna circunstancia, como tú dices, podría decir Fujimori me engañó, ¿no? Porque en realidad creo que lo que se ha puesto en evidencia y lo que se ha acreditado en el juicio contra Montesinos es que ambos simplemente desarrollaron una estrategia de carácter criminal, en términos de una organización criminal, para hacer esta triangulación millonaria, ¿no es cierto? La compra de 10,000 fusiles no es con $100,000, no. y que se hicieron utilizando todos los mecanismos del Estado peruano, ¿no es cierto? Todos los mecanismos del Estado peruano. Eso me parece que son hechos ya en ese momento completamente acreditados, ¿no? Y son los que finalmente van a terminar pesando al momento de que la Suprema chilena tome una decisión al respecto. De acuerdo. Una última consulta que no tiene que ver con este caso. La pestilencia volvió a atacar el local de IDL. Cada vez, de verdad, es una cosa que a mí me asombra. Es decir, la poca presencia policial, la absoluta impunidad con la que la pestilencia, la resistencia, puede actuar en las calles de Lima. Mira, hay que decir que en los días de este mes han acudido a generar ataques en 4 oportunidades, ¿no? Y es más, te diría, los 4 ataques se han producido en las últimas 2 semanas. Así que hemos sido víctimas de una decisión que sin duda alguna es una decisión política, ¿no es cierto?, en la que
Los que toman la decisión de atacar a IDL y a IDL Reporteros, especialmente a Gustavo Gorriti, toman la decisión de venir a machacar frases difamatorias y que no se condicen absolutamente con la realidad. Creo que esto tiene una evidente relación con la caída de Patricia Benavides, ¿no? Desde el primer momento el ánimo ha sido Gorriti, o el lema ha sido, no, Gorriti ya cayó, y claro, la que cayó fue Patricia Benavides, ¿no? Y me parece que lo ocurrido el día de ayer ha sido muy significativo y emblemático, porque claro, el cartel de presentación de este grupo, liderado por Juan Muñico y Roger Ayachi, ha sido la cara de Patricia Benavides. Creo que las evidencias saltan a la vista, no hay que ser muy perspicaces ni mal pensados, como se dice, para dar cuenta de sobre la base de qué intereses políticos se viene actuando. Creo que estos grupos, que básicamente actúan como una suerte de cogoteros de los políticos, simplemente están expresando los intereses políticos de una clase política o de un sector político que creo que ha perdido y se siente derrotado tras la caída de Patricia Benavides, que jugaba un papel de ser un papel muy significativo políticamente, ¿no? En términos del poder que estaba desarrollando a nivel del Ministerio Público. Eso ya no tienen a la mano y por lo tanto han iniciado una campaña brutal, descomunal, de desprestigio contra Gustavo Gorriti fundamentalmente, pero que hasta ese momento se queda en eso, pero sí da cuenta de los límites insospechados que pueden tener ese tipo de campañas. Tú mencionabas, Raúl, sobre la presencia policial. Efectivamente, yo sí tengo que hacer ahí una precisión. En los últimos días, tras el conocimiento por parte del Estado de las medidas cautelares de que la Comisión Interamericana tiene a favor de Gustavo Gorriti, efectivamente creo que hemos notado un nivel un poco más sostenido de diligencia de parte de la policía. Sí es cierto que nos llama la atención de que en otro tipo de circunstancias, cuando se producen manifestaciones un tanto violentas, la policía actúa de una manera absolutamente decidida para disolver esos movimientos. Acá en realidad tenemos básicamente un nivel de acompañamiento, ¿no? De los que vienen a gritar, insultar, difamar y gritarnos de todo. En ese caso la policía básicamente está actuando con un nivel de acompañamiento. Me parece que pudieran hacer algo más, pero vemos que ha habido un ligero cambio en positivo en cuanto a la intervención, ¿no? En el acoso, en el ataque de ayer, la policía llegó, me parece que antes de un minuto de que estos manifestantes lleguen, lo cual significaba un dato para nosotros significativo, que en su momento hemos agradecido a la policía por el resguardo que también genera su propia presencia, ¿no? Sí, eso evita que se atente contra la propiedad privada, por ejemplo, ¿no? Exactamente. O sea, para ponerlo claramente, es más difícil que le tiren caca a IDL si está la policía, ¿no? Como ha ocurrido. Exactamente, y eso me parece es bueno precisarlo, no solamente en términos de disculparán el término, la basura que suelen estar gritando y diciendo y exponiendo en carteles, sino eso, de que ha sido literal, han botado excremento hacia la parte interna de nuestro retiro municipal, y eso me parece que eso ya no es un acto de protesta, ¿no es cierto? Eso no es expresión de la opinión, salvo que consideren que esa es su opinión, ¿no es cierto? El excremento. Pero esas son las condiciones, ¿no? Como lo hemos dicho y lo estamos mencionando el día martes en los alegatos finales que tenemos en el juicio contra Muñico, eso es fascismo, ¿no es cierto? Un país no puede discutir con un grupo de salvajes que te está acusando de corrupto, terrorista, filoterrorista, y que viene 4 veces en un par de semanas a tu casa a gritarte voz en cuello y con parlantes. Eso no es libertad de expresión, ¿no? De acuerdo. Carlos Rivera, jefe del área legal de IDL, muchas gracias como siempre por tu participación en el vuelo. A ti, Raúl, muy agradecido.